ya de una vez voy a abrir el programa de Piedad, tenerlo aquí abierto porque en algunas partes de la presentación lo voy a utilizar. Este es un programa gratuito. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos este es un programa que es como una calculadora, a mí me gusta mucho, pienso que es una calculadora para epidemiólogos que tiene algunas funciones muy interesantes. Entonces aquí por el lado de métodos tenemos varias herramientas, algunas para muestreo, para cálculo de tamaño de muestra, pero también hay otras cositas como tablas de contingencia, por ejemplo, para calcular un intervalo de confianza, si tengo los valores, la distribución de algunas observaciones, tablas de 2 por 2 hasta tablas estratificadas. Y hay otras herramientas, lógicamente hoy vamos a enfocarnos en una única, en esta función del cálculo de tamaño muestra, con algunas de las opciones. Entonces voy a dejarlo aquí abierto y aquí la presentación, compartirla. Entonces, la idea es que vamos a hablar de cálculo de tamaño de muestra para estudios comparativos, pero vamos a inicialmente hablar del concepto de error de muestreo, ¿no? En inglés, sampling error, que es importante que se familiaricen con este concepto que se aplica para diversos estudios epidemiológicos, así sea descriptivos, incluyendo descriptivos y analíticos. Luego hablamos específicamente cómo a partir de este error de muestreo se calcularía un tamaño de muestra, inicialmente orientado por precisión, y después hablaremos en estudios comparativos cómo puede calcularse orientado por precisión también, pero también considerando el poder para evaluar una hipótesis. Vamos a hacer algunos ejercicios utilizando Epidad, que es un software gratuito, pero la idea es que se familiaricen con los elementos necesarios para calcular el tamaño de muestra, de forma que puedan aplicarlos con cualquier programa. Y después tendremos unas reflexiones, unas consideraciones finales. El propósito de la presentación es que se sientan a gusto, cómodos, justificando, calculando y justificando un tamaño de muestra en situaciones que son las que considero más frecuentes. Unas delimitaciones que me parecen importantes es que vamos a hablar básicamente de situaciones en las que los individuos son las unidades de análisis, es decir, no son los ejemplos que vamos a utilizar, no vamos a hablar de situaciones donde son grupos los que se comparan, por ejemplo. También consideramos que en estos ejemplos las observaciones o las medidas son independientes, es decir, que el valor de un resultado en una persona no afecta el de otra observación. Entonces, ¿por qué? Porque hay situaciones en las que hay estudios en los que se hacen medidas repetidas a los individuos, entonces esas medidas acaban siendo correlacionadas, ¿no? Eso necesitaría otras consideraciones. Y vamos a enfocarnos en las situaciones más simples, que es la comparación de dos grupos con desenlaces continuos y dicotómicos. Parece que estoy haciendo muchas delimitaciones, pero la verdad es que en mi experiencia, más del 90% de las situaciones, entendiendo esto, uno consigue lidiar con los desafíos del cálculo de tamaño de muestra, justificar el número de observaciones, el cálculo de poder, etcétera. Y además, para aquellas situaciones que no se contemplan aquí, estos principios ayudan a entender fórmulas un poquito más complicadas. Entonces, vamos a comenzar con, voy a definir tres términos que con frecuencia se utilizan en este contexto. Uno es estimando o parámetro, que se refiere a ese valor que queremos conocer. Entonces, en un estudio epidemiológico podríamos querer saber la prevalencia de tabaquismo o el promedio de presión arterial de una población, ¿sí? O de una medida de asociación. Entonces, un riesgo relativo poblacional puede ser un estimando también un parámetro. Como normalmente no podemos evaluar a toda la población, lo que hacemos son estimaciones o estimates con algunas muestras poblacionales.
Y la fórmula que se utiliza para hacer ese cálculo lo llamamos estimador, ¿no? Entonces, el parámetro es una característica general que es el resultado numérico de combinar de alguna manera predeterminada datos que se obtendrían midiendo todos los elementos de una población. Entonces, parámetro es como aquel valor que utópicamente queremos conocer, pero al cual nos pretendemos aproximar con los estudios epidemiológicos. Para saber o intentar saber ese parámetro que puede ser, repito, ¿no? Una prevalencia, una media poblacional o un riesgo relativo, unos ratios, etcétera, etcétera, realizamos estudios epidemiológicos y obtenemos una medida. Podemos tener un riesgo relativo en un estudio de cohorte, pero va a haber necesariamente una distancia entre ese riesgo relativo y el verdadero riesgo relativo poblacional. Esa distancia es un error. Y ese error puede tener varias causas. Una de las causas puede ser, eh, errores sistemáticos o sesgos, como sesgos de información, sesgos de selección, confundidores, ¿no? En estudios analíticos. Y si diseñamos perfectamente o lo mejor posible nuestros estudios, esperamos minimizar estos errores sistemáticos para que lo único que quede o lo único que distancie nuestras estimaciones del parámetro sean errores aleatorios, ¿sí? Es importante dejar esto claro porque todo lo que vamos a hablar de tamaño de muestra, de error, de variabilidad, todo, asumimos que es aleatorio, es decir, asumimos que ya fue controlado, ya fueron controlados los sesgos o todas esas distorsiones relacionadas con el diseño, con el análisis, o que no son relevantes para los propósitos del estudio. Entonces, la idea es que todo este concepto del cual vamos a hablar hace referencia a errores aleatorios, que son los que determinan la precisión. Esta es eh, una figura muy bonita, muy chévere, que me pareció un ejemplo muy interesante para ilustrar la variabilidad de las observaciones. Imagínense que ustedes tienen aquí una salida de puntos de observaciones de individuos que tienen una tendencia central, a ir aquí por la mitad, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que diversos factores de forma caótica o aleatoria, hacen que esas bolitas no se vayan derecho y se localicen alrededor de la tendencia central. Entonces es una analogía muy interesante de el parámetro como esa tendencia central y cómo las observaciones tienden a ubicarse alrededor del parámetro, ¿no? Y es muy chévere, muy interesante cómo se distribuyen formando esta distribución parecida a esa distribución conocida como la distribución normal. Esa distribución se presenta en diferentes observaciones y se han establecido algunos cálculos para intentar resumir esa distribución. Un término o un valor o una estimación importante es la desviación estándar, según la cual que se utiliza para identificar entre qué valores estaría la mayoría de las observaciones. Entonces, una desviación estándar por encima y una desviación estándar por debajo agruparían más o menos 68,2% de las observaciones. Ese es un dato muy interesante. Ahora, si yo extendiera dos desviaciones estándar para abajo y dos desviaciones estándar para arriba, yo acabaría agrupando ¿qué? Más de 95% de las observaciones, ¿sí? Y eso es bastante interesante.
¿Cómo se calcula esa desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. Esta es la fórmula. Simplemente considera cada uno de los valores, le resta la media, lo eleva al cuadrado y le saca, es decir, le saca el promedio a los desvíos elevados al cuadrado. Esa es la varianza. La raíz cuadrada de eso es la desviación estándar que ya interpreté, que da para interpretar en términos de cantidad esperada de observaciones alrededor de la media. ¿Para qué se utiliza esa distribución? La verdad es que siguiendo esa distribución teórica es posible prever qué tan raro o qué tan raras pueden ser algunas observaciones, ¿sí? Por ejemplo, una desviación estándar que estaría más o menos por aquí, ¿no? Sería un Z, una Z, sería una desviación estándar para arriba. Eso incluiría, contando para abajo, 84% de la población, de las observaciones esperadas, ¿sí? ¿Por qué no? Yo hablé ahorita 68, porque 68 sería solamente una para arriba y una para abajo, ¿no? Pero cuando se cuenta desde uno para abajo totalmente, ya sumarían 84% de esa área, ¿no? De las observaciones esperadas, de la población esperada. Entonces, si yo me extiendo, por ejemplo, a 2, para tener, es decir, si yo encuentro observaciones que estén por encima, por ejemplo, de 2, eso estaría lejos del 97,7%, es decir, sería algo bastante raro, ¿sí? Porque la mayoría de las observaciones están por debajo de 2. Entonces, eso también permite identificar qué tan rara es o qué tan raro sería encontrar valores distantes de la media en unidades de desviación estándar. Ahora, también podemos aplicar eso no solamente a las observaciones, sino también a las medias de las muestras. Entonces, ahora, en lugar de imaginarnos bolitas cayendo, ¿no? O bolitas que representan personas, imaginémonos medias o promedios de grupitos. Entonces, imagínense que tuviéramos un parámetro que sería una media de 0, ¿sí? Un promedio poblacional de 0, y realizáramos inúmeros estudios con un tamaño de muestra, por ejemplo, de 9, 10, 12 observaciones cada uno, ¿sí? En esta circunstancia, yo encontraría que la mayoría de las medias de los promedios estarían cercanos al valor central, que sería el parámetro, pero habría una variabilidad, ¿sí? Si nosotros volteáramos 90 grados esto y dejáramos caer esas bolitas de medias, entonces eso posiblemente haría una figura similar a aquella de la curva normal, ¿sí? Entonces, es posible también calcular como una desviación estándar de esas medias, ¿sí? En ese caso, esa desviación estándar de esas medias sería lo que se conoce como el error estándar. ¿Cómo se calcula el error estándar? El error estándar depende de la desviación estándar y se calcula desviación estándar dividido por la raíz del número de observaciones utilizados para calcular esa media, ¿sí? Entonces, ese error es una desviación estándar, pero de las medias. Entonces, con frecuencia ustedes en los libros van a encontrar que hablan de varianza del estimador o varianza de la media en lugar de la varianza de la variable, ¿cierto? Ahí se están refiriendo a lo que conocemos como el error estándar. Miren una idea interesante, y es que si a mí se me ocurriera calcular una media de una muestra de tamaño 1, es decir, si yo cogiera una persona pensando que ella me va a representar la media de la población, esto aquí daría 1, ¿cierto? La raíz cuadrada de 1 es 1, entonces sería similar a la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar sería como una distribución, podríamos verlo como una distribución de las observaciones o también de las medias con tamaño de muestra 1, ¿sí? En la medida que se va aumentando el tamaño de muestra, pues se van acercando esos valores
la media y por eso el error estándar es menor que la desviación estándar. Entonces, si nosotros tenemos esta media de 0 y conocemos el error estándar, podríamos calcular, sí, volteando esto como 90 grados, pero podríamos calcular como un intervalo donde encontraríamos más o menos 95%. Hagan de cuenta que esto es una línea recta. Entonces, imagínate que así como con la desviación estándar podemos decir más o menos entre qué valores está la mayoría de las observaciones, con el error estándar también podemos decir más o menos entre qué valores estarían las medias muestrales, las medias de inúmeras muestras que se puedan calcular en una población. Entonces, por ejemplo, si sumamos dos errores estándar para arriba y dos errores estándar para abajo, entonces encontraremos un intervalo de valores donde encontraremos más de 95% de las medias muestrales, que sería lo que intenté representar aquí con esta recta que no está tan recta, ¿sí? Ahora, ¿podemos hacer eso? En la práctica no. ¿Por qué? Porque en la práctica no conocemos el valor del parámetro, no sabemos que el parámetro si es 0, si es 100, si es 10. En la práctica lo que tenemos son estimaciones de medias muestrales, ¿cierto? Entonces, en la práctica lo que hacemos, en lugar de calcular un intervalo poblacional para ver dónde van a estar las medias muestrales, calculamos a partir de cada media que calculamos en un estudio, calculamos un intervalo para intentar incluir el parámetro, ¿no? Entonces, como el cuento como el dicho de Mahoma, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Entonces, lo que en la práctica hacemos es calcular un intervalo de confianza de esas muestras, esperando incluir el parámetro. Y vemos que si utilizamos el intervalo de confianza de 95%, va a ocurrir que en 95% de los intervalos de confianza, 95% va a estar el parámetro. Esa es la expectativa. Entonces, si ustedes ven aquí hay números muestras, calculamos intervalos de confianza y en la gran mayoría de ellos está incluido el parámetro. En algunos casos no está. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas veces esperamos que eso ocurra? Pues el intervalo de confianza es 95%, esperamos que eso ocurra en 5% de los estudios. Entonces, esta figura me parece que ilustra bien cómo se debe interpretar el intervalo de confianza. Entonces, se espera que dentro de ese intervalo esté verdadero parámetro, se espera que 95% de los intervalos de confianza, 95% contengan el parámetro, y cuanto más estrecho sea el intervalo de confianza, más precisa la estimación. De hecho, esa precisión es la que orienta muchas veces el cálculo de tamaño de muestra. Hay una frase que me gusta mucho y es que el intervalo de confianza es el resultado de una experiencia aleatoria, ¿sí? Entonces, piensen que cada uno de estos puntos con sus intervalos es cada una de nuestras investigaciones, ¿no? Nosotros asumimos que estamos incluyendo el verdadero valor en ese intervalo de confianza, pero pues es el resultado de una experiencia aleatoria. ¿Cómo se calcula el intervalo de confianza? Entonces, el intervalo de confianza utiliza el error. El intervalo de confianza utiliza este pedacito de fórmula que ustedes ven aquí, es el error estándar, es la desviación estándar dividido por la raíz de n. Y utiliza este término z, que son las unidades de esa desviación o las unidades del error estándar, eh, que me delimitan o que me definen esa confianza, esa confiabilidad. Entonces, para 95% usualmente se utiliza 1,96, que es casi 2, que me permite obtener ese error de muestreo que sumado y subtraído a la media me identifica ese intervalo de confianza del 95%. Entonces, si yo quiero tener un error de muestreo pequeño,
es decir, para tener una estimación precisa, entonces yo puedo establecer qué tan grande quiero que sea ese error de muestreo para así calcular el tamaño de muestra que necesito. Entonces, en este caso, para una medida que si mi interés es estimar una media poblacional, entonces esta sería una fórmula para calcular ese error de muestreo y si yo delimito, si yo digo, oye, yo no quiero que mi intervalo de confianza sea muy grande, que tenga, por ejemplo, quiero medir la presión arterial y yo creo que tal vez está en 120, 110, pero no quiero que el error de muestreo sea más de 10 milímetros de mercurio. Entonces puedo utilizar ese valor, considerar la desviación estándar de esa variable, considerar un Z que puedo limitar en 1,96 y necesito saber entonces cuál es el tamaño de muestra para ese error que yo delimité. De esa forma y aplicando un poquito de álgebra, esta sería la fórmula para obtener ese tamaño de muestra específico.